Bueno, muchachos, buenos días. ¿Cómo Bueno, amanecido? Y ese milagro que ahora sí asisten a clases, Daniela Alviar, solo fue ayer. Pablo Zarango, Buenos días. ¿cómo te va? ¿Quién más está? Ivette Pastunia, primera vez Ivette Pastunia. Buenos días, profe. He tenido problemas con este horario, pero ahora sí ya me voy a conectar, lo siento. La Gabriela Jiménez. Listo. ¿Cuántas están? Cuatro. Cuatro ya listo. Bueno, ya algo es algo por lo menos. Bueno, muchachos, vamos. El día de ayer habíamos ya quedado. Lamentablemente no se había grabado toda la clase. Sí, ahorita está grabándose, ¿no? Sí está grabándose ya. Bueno, le subí lo que había, lo que grabamos al final. Sí, asistió una sola alumna, pues al final está la grabación y está la diapositiva. Ya le subí también esta parte de los sedimentos, la segunda parte, y le subí en cuanto a actividades, para que ustedes bajen y pues puedan leer y puedan este, instruirse un poco más de lo que vamos viendo en las clases. Ayer habíamos indicado acerca del trabajo final del periodo, donde dijimos que, eh, bueno, es indicado en la diapositiva, pero hay que hacer calcular en este caso o estimar la erosión de una cuenca, cualquiera que ustedes deseen, ¿sí? De su jurisdicción, del Tena, de Oriente, no sé, de cualquier parte. Si es que les interesa de pronto, ¿no es cierto? Cuánto digan, yo tengo interés en hacer un estudio, pongamos, yo que sé, en mi cuenca donde yo vivo, ¿no? O sea, en cuenca me refiero a la cuenca hidrográfica, por supuesto, ¿no? Entonces digan eso, pues tienen la libertad completa. Entonces nosotros decir, bueno, yo no tengo, ¿cómo haré? Entonces, hasta el día de mañana les doy opción. Mañana me van a decir cada uno qué cuenca van a hacer. Y en función de eso, pues yo anotaré las cuencas que se van a hacer, si no, les pondré yo la cuenca para que comience a hacer su trabajo. Ya está prácticamente toda la teoría, todo lo que es la parte práctica se les entregó hasta el día de ayer, entonces es un capítulo bastante largo que fue, y para que ustedes continúen, comiencen a hacer el trabajo. Y ese sería el trabajo de fin de periodo, ¿de acuerdo? ¿Ustedes tienen algún comentario ahí? ¿Alguna pregunta? Sí, profe, justo eso quería preguntar. O sea, solo tenemos que darle el nombre de la cuenca, ningún tipo de información. El punto de estudio me dan, el punto de estudio, las coordenadas, en qué parte van a ser, ¿sí? O sea, ¿dónde va a ser el cierre de cuenca? ¿Sí? Para saber si es una microcuenca, es una cuenca grande, porque yo puedo hacer una pequeña quebrada, que prácticamente trabajo casi nada, ¿no? Entonces hay que hacer una cuenca donde más o menos tengan una kilómetros cuadrados, no tengan, yo qué sé, de unos 1.000 a 2.000 kilómetros cuadrados. Sí, por ejemplo, bueno, yo he mandado algunas cuencas anteriormente, pero salieron buenos trabajos y esos, como les había comentado, pues tranquilamente eh, eso sirve para escribir papers, ¿no? Porque al final la metodología es la que se aplica y la que se trabaja. Y bueno, ustedes también tienen alguna literatura, pues muchas cosas que les he enseñado son actualizadas de papers y también adaptadas acá a nuestra metodología en la parte del Ecuador, ¿sí? Es lo que se trabaja normalmente, entonces pueden ya comenzar con eso, pues para escribir algún tipo de artículo, si lo hacen bien, por supuesto, ¿no? Sí, lo importante es hacer bien. Les comentaba de que, bueno, yo he hecho algunos trabajos de esto y no he escrito artículos, pero ahora estoy comenzando ya a escribir bajo mis trabajos de consultorías que he hecho. Entonces, lo que da clase es una consultoría que hice para el río Daule, ¿sí? Otra hice para lo que es Catamayo, pero eso fue más anteriormente. Pero ahora tenemos otra también hice para la cuenca del Pastaz, exactamente, para el manejo del envase del Pastaz, ¿sí? Bueno, ahí se aplicó otros métodos, lo que es en caso de los sedimentos, ya vamos a ver justamente esta clase, vamos a ver esto, ¿sí? Lo trabajé para Pastaz, ¿sí? Para manejo del embalse. Bueno, entonces, de pronto muchos trabajos, muchas cosas que yo doy acá son cosas que he trabajado en la vida particular, entonces eso les ayuda a ustedes. Si bien es cierto, esos son estudios, son consultorías, pero eso podemos usar como base para escribir artículos. Ustedes saben que la forma de escribir un artículo es un poquito diferente, pero al final los resultados son los que avalan para estos artículos, ¿no es cierto? Porque al final son calculados, son estimados, pues en función de investigaciones realizadas. Bien.
Entonces, hasta el día de mañana esperamos esto. Vamos a ver un nuevo capítulo. Esto sería de la segunda semana. Estamos un poco atrasados. Yo diría no atrasados porque en las siguientes clases vamos a ir compensando porque los capítulos de otros son un poquito más cortos. Entonces, lo importante es no correr, sino simplemente dar todo lo que se pueda acá. Hidráulica sedimentos, como les dije, es un tema bastante amplio. Aquí lo que se hace es un poco un resumen, prácticamente lo más indispensable que nosotros podemos ir aprendiendo, entendiéndose que si ustedes pueden ver la literatura, pues existen temas bastante amplios referente a estos temas que estoy entregando en este momento en clases. Bien, vamos a ver lo que son las propiedades de los sedimentos, ¿no es cierto? Propiedades de los sedimentos, lo que nos ayuda ahora sí ya nos ayuda un poco a decir muy bien, pues pasó, ya hemos conocido lo que es la roca fluvial, conocimos los conceptos, la formación de los tipos de ríos, toda la situación, ¿no es cierto? Y al final, pues los sedimentos nos daban la opción de que aparezcan lo que son las formas de los ríos, en este caso la morfología del río vaya apareciendo, ¿sí? Dependiendo de las pendientes, dependiendo de la cantidad de sedimentos que se da, y calculando también lo que son los meandros, lo que son en este caso los ríos prensados, todo lo demás. Y luego pues hemos visto pues el por qué se producen este tipo de morfología en los cauces, ¿no es cierto? Hemos visto específicamente lo que es la erosión en la cuenca, que es la parte más fundamental, ¿no es cierto? La erosión en la cuenca y también la erosión en el mismo cauce del río. Entonces, habríamos yo dos partes donde contribuyen en este caso los sedimentos del río, ¿no es cierto? Y a eso también habíamos visto. Ustedes también tienen en su literatura, en este caso material didáctico, tienen otro tema, otra metodología, la de Fournier, que exactamente está bien definida en la material didáctico. Ustedes, si quieren, pues pueden leerlo eso y seguir la metodología, los pasos que se ha hecho. También eso está bien realizado, por si acaso, ¿no? Es una metodología que está dada igual en la literatura universal y adaptado acá al país y comparado con el método que hemos visto anteriormente, el método La USLE, y tenemos más o menos resultados semejantes, ¿no? Como dije en hidráulica, pues no vamos a tener un resultado 2 más 2 igual a 4. En hidráulica fluvial tenemos resultados si uno vale 2, el otro valdrá 2,5 o 1,5, lo que sea, ¿no es cierto? Entonces ahí hablamos de resultados semejantes. Bien, entonces para eso hay métodos, prácticamente son métodos empíricas, fórmulas investigadas, pues. Bien, entonces hemos visto exactamente lo que es la erosión, de dónde proviene la parte natural o la parte antrópica, ¿no es cierto? Entonces todos estos sedimentos contribuyen en este caso hacia el río, en función de algunos factores como el coeficiente de evaporación, el número de los ríos y todo lo demás. Entonces ahora sí ya conocemos prácticamente de dónde provienen los sedimentos, la cantidad de sedimentos que provienen. Ahora necesitamos conocer específicamente cuáles son las propiedades de estos sedimentos. ¿Por qué? Porque en función de que de esas propiedades de los sedimentos habrá exactamente, sabremos cómo llegan los sedimentos y cuántos llegan los sedimentos acá al sitio donde yo estoy haciendo una obra, ¿sí? Y en función de qué se trasladan los sedimentos, ¿no es cierto? Aquí hay muchas propiedades, ¿no es cierto? En función de su peso específico, su densidad, en función de su viscosidad cinemática, en función, en este caso, de los parámetros hidráulicos como la velocidad de sedimentación, la velocidad de corte, el esfuerzo cortante, etc. Todos esos parámetros vamos a ver, ¿sí? Entonces, hay que ver específicamente los sedimentos, primero, qué tipo de sedimentos existen, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de sedimentos existe? ¿Cuáles son las formas de las partículas de los sedimentos? No es lo mismo una partícula que es redonda, que es una partícula irregular, entonces tiene sus dimensiones y en función de eso se dan lo que es la, la sedimentación, ¿no es cierto? En este caso está relacionado lo que es a la velocidad de sedimentación. Como había explicado, pues el peso específico de las partículas tiene que ver mucho en esta situación, ¿no es cierto? La densidad de la partícula, cuando la partícula está sumergida en el agua, y también específicamente tiene que ver mucho lo que es aquí la temperatura. Y al final lo que nosotros vamos a ver es que es la velocidad terminal uniforme de las partículas, que esto habíamos visto un poco ya en hidráulica general, algunas fórmulas, pero yo había dejado exactamente ese método que vamos a ver en esta clase. En estas clases vamos a ver para lo que es la velocidad terminal en función del coeficiente de arrastre y el coeficiente de forma. ¿Se acuerdan ustedes que yo dije esto? Entonces, esto vamos a calcular. Entonces, en conclusión, nosotros conociendo las propiedades de los sedimentos, podemos ya comenzar a calcular lo que son, en este caso, lo que es las formas de
digamos, de que se producen de la conducción de sedimentos en el cauce, ¿no es cierto? Vamos a conocer lo que son los sedimentos de suspensión, qué cantidad de sedimentos pueden suspender, digamos, pueden sedimentarse en función de la velocidad de sedimentación y qué sedimentos pueden, en este caso, trasladarse hacia la parte del fondo y consecuentemente calcular lo que es la cantidad total de sedimentos, ¿cierto? Que nos interesa. Y por supuesto que después vamos a saber si en función de la cantidad de sedimentos que tenemos en el cauce, ¿no es cierto? En el fondo, que se llama sedimento de fondo, saber en este caso, cuando vamos a implantar una obra hidráulica, si es que esas propiedades de los sedimentos nos va a servir o no para yo poder implantar una obra hidráulica acá, en cuanto se refiere específicamente a lo que es la desocavación y en cuanto se refiere a lo que es al esfuerzo del suelo para soportar una estructura en este caso, ¿no es cierto? Esto es las propiedades mecánicas del suelo, ¿no es cierto? Este, en cambio, son las propiedades físicas de los sedimentos, ¿sí? ¿Ya? Propiedades físicas de los sedimentos. Y en este caso, pues, la capacidad que tiene la cuenca de infiltrar o no infiltrar y de poder entregar sedimentos a la cuenca, en cambio, son las propiedades, ¿cuál sería? Son las propiedades, en este caso, propiedades edáficas o edafológicas del suelo. ¿Sí? ¿Dan cuenta? Entonces, aquí hablamos de tres propiedades que tienen los sedimentos, en este caso, desde los puntos de vista edafológica, el punto de vista, en este caso, propiedades mismas del sedimento, las físicas, y desde el punto de vista de propiedades, en este caso, de resistencia o mecánica de suelos, o también se llama la geotecnia, ¿sí? Entonces, eso hay que diferenciarse bastantísimo, ¿no? Yo les cuento un poco acá en la Politécnica Salesiana, cuando yo daba clases, ahí, por ejemplo, se estaba creando recién el tiempo que yo estaba, la Facultad de Medio Ambiente, me parece que es, ¿sí? Medio Ambiente, una cosa de eso. Y como no tenían profesores, pues tomaban profesores de civil. En civil se da lo que es exactamente mecánica de suelos, pero en medio ambiente también tienen que saber suelos, ¿sí? Entonces la gente no entiende cuando quiere saber que sabe todo, ¿sí? Suelos, el ingeniero civil en suelos, ¿qué te viene a quedar? Resistencia en este caso o mecánica de suelos. En cambio, en medio ambiente no se ve mecánica de suelos. En medio ambiente se ve lo que es exactamente lo que es la edafología de los suelos. ¿Para qué? Para protección del medio ambiente, especialmente lo que es lo que es la erosión, lo que es el manejo de cuenca, toda esa situación. Entonces, después de casi 2 años se dieron cuenta de que el señor, ¿qué daba el señor? El señor daba mecánica de suelos, que al final ni siquiera entendían, porque la mecánica de suelos es la parte de geotecnia, ¿sí? Entonces, ahí poco a poco se va dando cuenta. Entonces, pero al final, pues, en civil se llamaba suelos y también en este caso, manejo de suelos se daba también ese de medio ambiente. Ustedes saben, el manejo de suelos es diferente, que ustedes de pronto también vean en la universidad. Entonces, yo les hago este paréntesis un poco para entender los suelos se manejan de diferente forma en diferentes, en este caso, diferentes tipos de investigación o profesiones, en este caso, ¿no es cierto? Bueno, en el caso de ustedes, nosotros vamos a trabajar en este tema de aquí, este tema de acá y este tema de acá. Esto nosotros no vamos a ver porque nosotros no vamos a diseñar, en este caso, estructuras en cuanto se refiere a lo que es la parte estructural, en este caso, colocar hierro en las estructuras, porque para eso tenemos que tener otra formación, en este caso, otras materias, desde la mecánica racional, desde ahí tenemos que comenzar, ¿no es cierto? Y resistencia de materiales. Entonces, acá para lo que es geotecnia, ¿sí? Entonces, vamos a ver esta parte y esta parte acá. Entonces, para que quede un poco claro y definido qué es lo que estamos nosotros viendo. En la una se llama suelos, en las tres partes se llama suelos, pero es de diferente forma de ver las cosas. Bien, continuamos. Entonces, ahora sí, esos son los temas que vamos a ver, ¿no? Bien, entonces si ustedes pueden observar aquí, ya esto hemos visto un poco en la tema anterior, ¿no es cierto? En las clases anteriores, vamos a ver lo que son, en este caso, de dónde provienen las partículas, en este caso, lo que son los puentes de sedimentos, que ya hemos visto, pero vamos a ver acá la definición, ¿no es cierto? Vamos a ver lo que es propiedades de sedimentos de un cauce, ¿no? Ya estamos hablando, en este caso, ya en el cauce. De hoy en adelante hablamos solamente, en este caso, de lo que son sedimentos en los cauces, porque ya suponemos que el sedimento ya está en el cauce. Vamos a ver, ¿qué son? Dice, son partículas procedentes de las rocas. Al final, un suelo es una roca, o suelos en este caso, y que son acarreadas por las aguas de los escurrimientos y por el viento. Exactamente, sí, por el viento, bueno, el porcentaje es mínimo, pero estos dos son los factores, como dije, esenciales o fundamentales para nosotros estudiamos en cuanto se refiere a lo que es el transporte de sedimentos hacia cauce principal, ¿sí?
Entonces, observan acá. Entonces, ¿cuáles son las fuentes naturales? Eso tenemos que diferenciar. Erosión de la superficie de la tierra, ya vemos este caso, ¿sí? Es erosión debido a qué? Debido al viento, ¿no es cierto? A la lluvia, que es la parte que ya hemos estudiado, hemos calculado, ¿no es cierto? Y transporte, por este caso, por escurrimiento superficial. Todo depende de qué, de la pendiente que tenga la ladera, en este caso, y el cauce para poder transportar desde la parte alta hacia la parte media baja. Erosión del cauce principal subtributarios, exactamente las dos que había dicho ya, ¿sí? Aquí estamos, la superficie, en este caso hemos visto la erosión en cuenca y vamos a ver hasta lo que es la erosión, en este caso, en el cauce, mismo cauce del río, ¿sí? Y aquí va a depender de muchas cosas, muchos factores y parámetros para calcular específicamente esta erosión. Entonces aquí lo que está diciendo es provocada por la potencia erosiva del flujo. ¿Qué quiere decir potencia erosiva? Aquí tiene que ver que las propiedades del sedimento, ¿no es cierto? Tiene que ver lo que es en este caso aquí el tipo de sedimento, la forma del sedimento y específicamente en este caso las características del sedimento que se refiere si es que es un material, en este caso arcilla, si es grava, en este caso, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver todas las cosas. Lo que ocasiona, dice, cambios de su perfil longitudinal, estamos viendo acá, ¿sí? Aquí estamos observando los cambios que puede haber, depositación, entonces aquí ponemos un gráfico, ¿no es cierto? De Moreno, en este caso Ábalos Manuel, dice cambio de sección transversal, la forma de la planta, siendo el material arrastrado hacia abajo, ¿sí? Aguas abajo, vemos eso, en este caso, ¿sí? O hacia el mar. Entonces, aquí poco ya se relaciona con la formación, en este caso, del mismo, digamos, del mismo cauce natural, y se va dando escurrimiento laminar, que es en la parte alta, ¿sí? Aquí está la parte, en este caso, la eólica, ¿no es cierto? ¿Sí? Aquí hablamos de que es escurrimiento superficial, en este caso, microcanales, o sea, estamos en la parte media, ¿no? Microcanales que forman pequeñas cárcavas, que en este caso, escurrimiento, en este caso, concentrado en cárcavas ya. Entonces, cuando acumula gran cantidad de escurrimiento superficial, pues al acumular más agua, ¿qué pasa? Las cárcavas son ya más fuertes y produce ese tipo de erosión, ¿sí? Ya. Y aquí el escurrimiento, en este caso, terminado ya tipo canales y que al final deposita prácticamente en la parte baja. Bueno, supuestamente en el mar, pero sería en esta parte baja. En el oriente hemos visto exactamente, hemos calculado los meandros que prácticamente ahí se van depositando ciertos materiales ya, y al mar pues igual llegará dependiendo de la pendiente, ¿cierto? Entonces esto vamos del caso de las fuentes naturales. Vamos a ver acá, las fuentes artificiales. Entonces ya podríamos decir que hay dos partes que contribuyen en este caso a lo que son los sedimentos. Las fuentes artificiales, que yo diría son las más graves prácticamente, las que contribuyen en este caso a la cantidad de sedimentos hacia el río. Destrucción de la vegetación, estamos hablando de la deforestación. Esto ya hemos hablado, pero un poco acá hacemos un resumen. Obras de ingeniería, generalmente todo lo que construimos, canales, construimos urbanizaciones, construimos casas, construimos obras de protección, nosotros estamos hablando exactamente de la intervención en este caso. Entonces, todo esto incluso está normado bajo lo que es en este caso, lo que es el impacto ambiental, ¿no es cierto? Por eso, cuando nosotros hacemos obras, generalmente tenemos que presentar lo que son, dependiendo aquí, de acuerdo al MAE, ¿no es cierto? De acuerdo al MAE, aquí hay me parece que son 3 normativas que existen exactamente, en las cuales se encuadran diferentes proyectos de ingeniería. Cuando son obras nuevas, cuando son obras de reconstrucción y cuando son obras simplemente de intervención, pues dependiendo de eso, pues nos piden lo que son estudios de impacto ambiental o simplemente actividades para remediar, de protección y prevención y así, o de remediación en caso que fuera ya muy grave, ¿no es cierto? Entonces ya depende exactamente del tipo de obra para trabajar en esto. Entonces, ¿qué implica esto? Estas obras, lo que tratamos en este caso, al regular lo que es la parte ambiental, tratamos de que estas obras haya el menor impacto, consecuentemente, ¿qué implica? Poco está relacionado lo que es a la menor cantidad de sedimentos que podamos nosotros aportar, en este caso, mediante estas obras, a lo que es, en este caso, a la erosión de la cuenca y, en este caso, también a los ríos, contribuir a los ríos. Entonces hablamos de este caso, sería en este caso todo lo que es obras, ¿sí? Todo lo que es obras, aquí hablamos de carreteras, por ejemplo, ¿cierto? Al haber nueva carretera, no solamente es la parte de la superficie, sino también los taludes que de pronto no están estabilizados y en el tiempo pues se destabilizan y caen cantidad de material y esos materiales son removidos a la parte baja, ¿no es cierto? Exactamente. La explotación de minas y canteras,
hablamos de minas, no solamente en la parte superficial de la cuenca, sino especialmente en lo que es la parte de los ríos, como estamos usando aquí. Sí, y ustedes también tienen un problema en la parte, en este caso, del oriente ecuatoriano, ¿no? Porque ahí realmente no tenemos, como se llama en este caso, como se llama acá en la sierra, canteras, ¿no? Acá tenemos canteras que no necesariamente sacamos material del río, sino sacamos material, en este caso, de la superficie, es decir, de grandes laderas, ¿no es cierto? Que también eso produce también contaminación y adicionalmente sedimentos que en función del escurrimiento hídrico, pues lleva hacia la parte baja de las fuentes y luego hacia el río principal. ¿Sí? En el caso del oriente, está más la explotación, en este caso, la parte de los ríos que estamos usando aquí. ¿Sí? Entonces, miren, todo eso contribuye, ¿no es cierto? Y los desechos urbanos, ¿no es cierto? Aquí, bueno, estos son desechos urbanos, ¿no es cierto? Aquí están las canteras que estamos en los ríos, aquí están las vías que estamos haciendo, y los desechos industriales también es de otra parte, ¿sí? Entonces, toda esta parte es lo que contribuye en este caso a lo que es las fuentes artificiales, ¿no es cierto? Entonces, esto, pues, un poco, pues, conocemos nuestra vida diaria, pero siempre hay que tener en cuenta esto. Bien, después de haber visto exactamente ya la contribución tanto de sedimentos, en este caso, ¿no es cierto? Porque hay que saber de dónde provienen los sedimentos primerito, ¿no es cierto? Y luego para saber las propiedades. Porque a veces nosotros lo que tenemos que saber es decir, a veces nosotros comenzamos a hablar de estudios sin conocer la causa, ¿no es cierto? Sin conocer la causa y conocemos los estudios y al final, pues, tenemos nuestras por lo general, la investigación de nosotros más bien son una investigación de diagnóstico. La mayor parte son de diagnóstico, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo, cuando hicieron la investigación del río Muchacho con Jorge Celi, es una investigación simplemente de diagnóstico porque se detectó exactamente cuáles son los contaminantes del río Muchacho, todas esas cosas, y hasta ahí llegó. Claro, por supuesto, se escribió un paper de eso, pero llegar prácticamente a la solución mismo de esto, del diagnóstico, se puede plantear algún tipo de recomendación, ¿no es cierto? Pero ya intervención mismo no se da, ¿no es cierto? No se da exactamente. Sigue tal como está. Al final uno se entrega simplemente un resultado simplemente para que sepan lo que está la fuente, lo que está la cuenca, ¿sí? Pero la intención de la investigación debe ser atacar justamente el problema. Es más o menos lo que les contaba el día de ayer, cuando se hizo el estudio de la cuenca del Daule, en donde de Interagua, cansado de cantidad de dinero de invertir para tratamiento de agua potable para Guayaquil, ellos deciden, ¿qué deciden? Deciden hacer un estudio y definir qué parte de la gran cuenca del Daule es la que está aportando cantidad de sedimentos. ¿Para qué? Para comenzar a intervenir ya en las principales microcuencas como cuencas pilotos y comenzar a trabajar en la cuenca grande. Porque resultaba, de pronto, uno puede decir que eso es un costo, ¿no es cierto? Pero al final ustedes sería prácticamente como una prevención y al final pues van a tener una cuenca mejor ya tratada y la cantidad de sedimentos hacia el sitio donde están captando va a ser menor. Entonces muchas veces hay que atacar en la fuente, no las cosas. Entonces, eso es un poquito ya. Bueno, después de haber visto toda esa situación, vamos a ver lo que es ya dentro de lo que es la hidráulica, netamente cómo se clasifican los sedimentos. En hidráulica siempre vamos a tener esa clasificación de sedimentos, que son en cohesivos y no cohesivos. Al final, de esta manera trabajamos, cohesivos y no cohesivos. Esto relacionado a la hidrología, en suelos, ¿cómo trabajamos nosotros en hidrología? Suelo A, B, C y D. 4 tipos de suelos trabajamos. Entonces, cada uno en las diferentes ciencias, ¿no es cierto? Vamos tomando partida como en qué tipo de suelos trabajamos, ¿no es cierto? Y entonces, diferentes ciencias, diferentes formas de trabajar y nombres a los mismos suelos, entonces, cohesivos y no cohesivos. Esto implica, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué dice aquí? De acuerdo a su resistencia a ser arrastrados, los comportamientos transportados por una corriente tienen dos clases, cohesivos y no cohesivos. Toda la vida vamos a hablar de esos dos términos, escucharán bien, ¿sí? Y ahí estamos hablando, en este caso, dentro de lo que son las curvas gravimétricas. Sedimento no cohesivo o friccionante, ¿sí? No cohesivo, por lo general está lo que son las gravas y las arenas, exactamente. No cohesivo porque no, o sea, por más que nosotros cojamos la arena y la grava y tratemos en este caso, de compactar, no se van a compactar, ¿no? Siempre van a ser, en este caso, materiales que se van a disgregar, ¿no es cierto? Y también los comportamientos físicos van a ser diferentes de los suelos, en este caso, los cohesivos. ¿Cuáles son los cohesivos? Son grano muy fino y las arcilas, específicamente. Entonces, nosotros clasificamos de esta manera dentro de lo que es hidráulica sedimentos para trabajar, ¿sí?
incluso para, en este caso, para calcular los diferentes diámetros y saber en qué tipo de material estoy trabajando. Bien, entonces esto clasificamos nosotros como no cohesivos, en este caso, y cohesivos. ¿Sí? Entonces, en este caso, los cohesivos dicen que la fuerza cohesiva es mucho más grande que el peso de cada uno de los gramos, lo que supone la fuerza de arrastre. Claro, somos, como decir, unidos somos más, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan ustedes? Entonces, incluso yo decía aquí, cuando se produce una acumulación de sedimentos de fondo, entonces si hay una partícula es más fácil que se remueva, pero si hay muchas partículas y amontonamiento, en este caso, el proceso se llama aquí el proceso de acorazonamiento, digamos de acorazamiento, pues, ¿no es cierto? Se produce esto y es más difícil que cualquier corriente pueda moverlo esta cosa. Y esos son los materiales, en este caso, los materiales cohesivos, ¿no es cierto? Ya. ¿Tiene alguna pregunta hasta ahí? Bueno, si no tienen preguntas, continuamos. Muy fáciles de esta parte. Ya, vamos a ver las propiedades. Por lo general, las propiedades que los sedimentos son las siguientes. Tamaño de la partícula, forma de la partícula, la velocidad de caída. También esta velocidad de caída se llama velocidad de sedimentación, por si acaso, ¿no? La velocidad de sedimentación, pues como esta velocidad de sedimentación. En hidráulica general habíamos visto como velocidad de sedimentación con estas siglas, ¿no es cierto? Sí, hay diferentes formas de determinar, o sea, digamos, de representar la velocidad de sedimentación. Entonces, cualquiera de estas son la velocidad de caída, también se llama la velocidad de decantación o la velocidad de sedimentación. ¿Sí? Para diseñar nosotros el desalador utilizamos exactamente este valor de aquí, ¿cierto? Bien. La otra propiedad, distribución de los tamaños de los sedimentos, en este caso estamos hablando de lo que es la curva granulométrica. Aquí hablamos de la curva granulométrica, ¿sí? Y aquí habíamos hablado y habíamos dicho alguna vez, aquí estamos hablando de lo que son que la distribución implica cuál es el D30, ¿no es cierto? Pues, ¿qué significa un D30? ¿Qué significa un D50? ¿No es cierto? ¿Qué significa un D16? ¿Sí? ¿Qué significa un D75? ¿No es cierto? Un D75. Si se acuerdan ustedes, por ejemplo, para calcular la rugosidad de un canal de tierra, decía que el N, ¿a qué era igual? ¿Se acuerdan ustedes? 16 de 75, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes de 75? Sí, ¿no es cierto? Y sobre alguna palabra más. Entonces, nosotros calculamos por esos valores. Ya calculamos esta cosa. Entonces, aquí se refiere a estos valores, a estos diámetros. El de 16, por ejemplo. Entonces, estos diámetros, muchos autores utilizan, o también se llama el diámetro promedio, o sea, el diámetro, simplemente el diámetro promedio, quiere decir el diámetro medio de todas las partículas que nosotros hemos tomado la muestra en el río. Es lo que está diciendo, ¿sí? Y por supuesto, esto hablamos en este caso de qué no será, de lo que es materiales en suspensión y de lo que es materiales de fondo, ¿sí? Entonces, ustedes pueden, pues hay dos tipos de muestras que se deben obtener, lo que son en suspensión y lo que son de fondo. Sí, el día de ayer me preguntaban exactamente dónde, bueno, ahora ya hay equipos más sofisticados, porque el INAMI lo que tenía es simplemente muestreadores, que significa, o sea, tomar estos materiales de suspensión en función de lo que es, tomaban el molinete, y en el molinete existe pues una parte en donde se colocan unas botellas, muestreadores, y se obtiene sedimentos tomando verticalmente, ¿sí? Y en este caso, pues esto se tomaba en camiones de fondos, tomaba especie de unas tenazas, ¿no es cierto? Tenazas que existe exactamente en la estación, y esto se obtenía todo el material de fondo y se llevaba esto al laboratorio. Todo eso tiene diferentes fines, ¿sí? Hablando, ¿para qué? Necesitamos saber exactamente estos valores, estos factores, necesitamos conocer para qué, para nuestros estudios y nuestros diseños hidráulicos, por si acaso, no es que queremos tener así, ¿sí? Entonces, miren ustedes, el de sedimentos de suspensión tienen diferentes formas para nosotros utilizar los diseños. Por ejemplo, suspensión utilizo ¿para qué? Para diseñar lo que son embalses, ¿no es cierto? Y los desaladores, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan ustedes? Con esto trabajamos para hacer diseño de desaladores, embalses, cosas así. Este, en cambio, no utilizamos para los diseños de embalses y desaladores, sino utilizamos ¿para qué? Para ubicación ya de la obra. En este caso, implantación de puentes, implantación de obras hidráulicas, la implantación y esta cosa, ¿sí? Entonces, acá estamos para manejo de embalses, saber cuánto yo debo abrir el desagüe de fondo del embalse,
¿Cuánto debo hacer el mantenimiento de la boca toma? Acá, en cambio, ¿cuánto debo penetrar, en este caso, en el cauce del río, la obra? ¿Para qué? Para que la obra sea estable. ¿Se acuerdan? Ustedes calculamos la estabilidad del vertedero de excesos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuánto me va a erosionar? Y a partir de eso, ¿cuánto yo debo hacia abajo para calcular mi estabilidad? Por supuesto que a eso también tiene que haber un estudio de suelos, ya estudia mecánica de suelos, para saber exactamente sobre qué tipo de suelo está. ¿Se acuerdan ustedes cuando decíamos, cuando calculábamos la estabilidad, había las fuerzas, en este caso acá, las fuerzas de acá, ¿no es cierto? Que decíamos sobre qué tipo de materia está, grava, arcilla, esas cosas, y al final teníamos lo que se llama un esfuerzo admisible. Esa es la mecánica de suelos, que de pronto solamente utilizamos, en este caso, nosotros para lo que es de estabilidad. Y también lo que es, en este caso, lo que es la supresión que vemos acá, ¿no es cierto? Pero acá estamos utilizando exactamente para qué, para saber la socavación que puede dar causar un río cuando hay un caudal máximo de crecida, ¿sí? Entonces, miren ustedes, estoy hablando de qué, de material de fondo, estamos con esto. Entonces, yo cuando tomo muestras de fondo es para esto, ¿sí? Fondo es para esto. Suspensión es para diseños de embalses y manejo de embalses. Saber qué tiempo me puede me puede llenar lo que es en este caso el volumen muerto de la presa. Caso nosotros de los desaladores, cada qué tiempo debo hacer el mantenimiento en este caso del desalador para abrir las compuertas de purga. ¿Se acuerdan ustedes? Sí. Entonces, miren ustedes, aquí aprendemos todas esas cosas, ¿sí? Entonces, ustedes van a ver, necesito hacer eso, ya. Entonces, necesito tomar solamente sedimentos de suspensión. Yo necesito tomar sedimentos de fondo. Caso mío, yo he trabajado bastante en esto, en puentes, entonces yo he tomado siempre este tipo de sedimentos, ¿sí? Con dragas, y pues me llevo al laboratorio y obtengo estos valores de acá, ¿sí? Y también este de acá también puede tener estos valores de acá, pero cada uno tiene sus fines, por si acaso, no sus fines, no es lo mismo estos valores que los valores de acá, por si acaso, les comento, ¿sí? Ahora, estas distribuciones también de los sedimentos, claro, están en diferentes tipos de diámetros. Ustedes me dirán, ¿y por qué? O sea, ¿por qué no tomar solo con este diámetro? Ahora, eso pues simplemente son investigadores que toman estos valores, ya vamos a ver el concepto de estos, ¿toman para qué? Para calcular específicamente lo que son todas las propiedades, de este caso, del sedimento, o sea, sedimentación, el transporte de sedimentos de fondo, de suspensión, todas esas cosas en función de sus diámetros. Para calcular el esfuerzo cortante de las partículas, todas esas cosas, toman sus diámetros, y al final esos diámetros son los que nosotros debemos solicitar en la curva granulométrica en los laboratorios de ensayo de suelo, especialmente, ¿no es cierto? Eso no tenemos en la universidad. Alguna vez, pues, inicialmente yo había dicho a Edgar que se podía obtener, pero no se puede tener, no se tiene, entonces lamentablemente no se tiene, pues, ¿no? Y habría que trabajar en estos temas para tener esto también en la universidad, ¿sí? Bien, entonces esto ya hemos de ir viendo poco a poco. Entonces, para un poco no asustarnos, esto es lo que esto. Al final todo esto es la curva gradulométrica. Bueno, aquí nos da otros parámetros más, pero al final sería esto, ¿no? Luego hablamos del pez específico, del pez específico, en este caso, ¿de qué nomás? Del agua y de los sedimentos, ¿no es cierto? Acordarás en que el agua y digamos, el pez específico del agua, tanto los sedimentos, que tiene que ver mucho con qué? Con la temperatura, ¿sí? Aquí ya juega un papel importante lo que es la temperatura. Y acá hablamos de la porosidad y lo que es la cohesión, ¿sí? Porosidad son el índice de poros. Aquí vamos a ver, pues, tomando un poco figurativo, que en cuanto a la porosidad, después la partícula tiene un espacio, en este caso hablamos de espacio de agua, espacio de gases o aire, y lo que es la misma porción de la partícula misma. Entonces, y al final lo podemos obtener, entonces obtenemos la propiedad, ¿sí? Entonces es diferente un sedimento seco que un sedimento que está sumergido en el agua. Por eso hablamos en este caso el pez específico del sedimento, el específico del agua sobre el pez específico del agua. En este caso llamamos lo que se llama en este caso pez específico aparente, que llamamos acá, ¿no es cierto? Vamos a ver eso poco a poco. Entonces, esto es lo que son, en este caso vamos a ver paso a paso cada una de las propiedades que nos interesa ver. Bien, continuamos. Ya, aquí vamos a ver. La otra parte, en este caso, si estas son las propiedades principales, ¿no? Y acá vamos, en cambio, en función de las propiedades principales, que son el tamaño, o sea, son propiedades propias de la partícula, ahora podemos ya sacar
digamos, en función de las anteriores, a sacar relaciones, ¿no? Relaciones entre pesos y volúmenes, ¿sí? Entre pesos, en este caso, y volúmenes. O sea, peso y volumen. Relacionar esto y lo que se llama en este caso las densidades aparentes, volumen aparente, todas esas cosas sacamos, ¿sí? La distribución de tamaños de las partículas, cómo se distribuyen las partículas, en este caso, en flujo, ¿no? Cómo se distribuyen las partículas. Si bien es cierto esto, hablamos de velocidad, distribución de velocidades de un cauce, pero en cambio se refiere a lo que es la distribución de las partículas o del tamaño, es de esta manera, perdón, es de esta manera. Sí, sí. A ver, me equivoqué, ¿no es cierto? Es de esta manera, en este caso es esto. Esto, mira. Prácticamente es inversa. Esta es la velocidad y es la concentración de sedimento o la distribución de sedimentos de un cauce. Es decir, ¿dónde están más sedimentos? En la parte, en este caso, del lecho hacia arriba. Arriba están menos sedimentos. La velocidad en cambio, ¿dónde es mayormente la velocidad? Que es casi en la superficie, ¿no es cierto? No es necesariamente la superficie, pero es cercana a la superficie. Eso ya aprendimos en hidrología, ¿no es cierto? Entonces, también esto vamos a ver, la distribución de las partículas, tamaños de partículas, ¿no es cierto? Tenemos ahí ejercicios que vamos a ver. Si bien es cierto, no tenemos datos, no tenemos opciones ahí en campo, pero bueno. La velocidad de caída que dijimos de sementes, trabajo que, ¿cómo calcula la velocidad de caída? En función de parámetros que veamos anteriormente, ¿no es cierto? Y ángulo de fricción interna y de reposo, pues esto ya aprendimos de diseño de canales de tierra, ¿se acuerdan ustedes? Que es el ángulo de fricción interna era diferente al ángulo, en este caso, del talud del canal, ¿no es cierto? Entonces había una condición para diseñar canales de tierra, decíamos que el ángulo, en este caso, del talud debe ser menor al ángulo de fricción para que permanezca en equilibrio y no haya erosión del canal. Aquí hablamos exactamente ya igual ángulos de fricción interna, en este caso del material del canal, ¿no es cierto? Del río. Continuamos. Ya. Para determinar las propiedades, en este caso nosotros en sedimentos trabajamos bajo dos sistemas, ¿sí? Sistemas. Muchos de esos nosotros en la primera parte nos trabajamos lo que es el sistema técnico y el sistema internacional. Exactamente. Entonces aquí tenemos que diferenciar qué es lo que, o sea, tenemos las mismas, en este caso, pues podemos decir, en cuanto se refiere a las magnitudes, ustedes pueden ver, ¿sí? Aquí estoy poniendo esta parte acá, dice el sistema técnico es el más utilizado en medio hidráulico, ¿sí? Entonces ahí, ¿qué es el más utilizado? Es decir, si yo quisiera de pronto la primera parte, especialmente para hacer cimientos, trabajamos en ¿cuál? En sistema técnico. Sí, vamos a ver, aquí tengo unos abacos, sistema técnico, sistema internacional. Entonces, nosotros cuando trabajamos, a veces nos equivocamos y trabajamos sistema internacional, los resultados salen disparados. Sí, entonces hay que saber en qué sistema estamos trabajando en cuanto se refiere a lo que es hidráulica. Y en este caso, el sistema internacional, que el sistema, en este caso, se basa en el sistema MKS, ¿sí? Absoluto, que eso ya aprendimos pues en física, nos han dado los profesores, ¿no es cierto? La diferencia estamos viendo acá, magnitud, estamos viendo dimensión y unidad, igualito, ¿no? Unidad, aquí hablamos en caso magnitud, acá hablamos de fuerza. Fuerza, acá en cambio hablamos de masa, M, ¿sí? Entonces fuerza, aquí estamos, kilogramos fuerza, acá en cambio kilogramos masa.